La mañanera de Ángel en una semana más. Esta, la correspondiente al lunes, es el principio de una nueva semana laboralmente hablando. Ya sabe usted, de lunes a viernes son 5 días y luego cerramos la semana con la sabatina y la dominical. La semana que recién terminó, vamos a poner ayer domingo, fue una semana interesante, por decirlo menos, en la vida política del país. Y sobre todo, interesante por lo que deja ver del respeto de algunos gobiernos, específicamente el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, en relación con las facultades del Poder Judicial. No es nueva la conducta de los gobiernos, entre comillas, de izquierda en este país, específicamente antes en el Distrito Federal y ahora en la Ciudad de México, y antes los gobiernos federales que antecedieron al actual y el actual. Hay una diferencia, no, hay una similitud que los hermana. Usted seguramente ha leído, quizá por la edad no le tocó vivir estos acontecimientos, el 2 de octubre del año 1968. A partir de esa fecha se empezó a dar un proceso raro, por decirlo menos, marcado primero por la ignorancia por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo y segundo, por la cobardía o el temor a aplicar la ley o, pongámoslo de otra manera, a hacer que todo el mundo respete la ley sin distingo de posición económica, social, académica, etcétera, o de género, como dicen ahora. Es decir, al margen de si los violadores de la ley son hombres o son mujeres. Esto se fue agravando poco a poco y llegó el momento, casi de manera inadvertida, que el gobernante equiparó o hizo sinónimo el acto o la obligación fundamental de hacer respetar la ley como autoridad del Poder Ejecutivo con un verbo que les causa escozor a los que no entienden qué es la gobernación: reprimir. Equipararon, pues, de una manera, como dije, casi inadvertida, reprimir con hacer respetar la ley. Y esto ha generado una situación perversa y ofensiva para la generación de confianza en la sociedad del papel que debe jugar la autoridad. Me refiero específicamente a la autoridad del Poder Ejecutivo, los gobernantes, pues. Esto lo vimos claramente en el sexenio anterior o en el gobierno anterior en la Ciudad de México y también, hay que decirlo, en el gobierno federal. En el anterior, el antepasado, con Calderón, si bien se combatió utilizando a las Fuerzas Armadas al narcotráfico, a la delincuencia organizada o desorganizada, en lo que se refiere a los delitos del orden común, es decir, los delitos que deben de combatir las autoridades estatales y también las de lo que era en aquel entonces el Distrito Federal, hubo ahí un gran hueco, un hoyo negro, donde las autoridades, y ya no solo los de izquierda, entre comillas, sino fueren priistas o panistas, se acogieron a esa ficción de es que yo no soy represor. Y con eso de yo no soy represor, prácticamente los delincuentes, en aquel entonces, ¿se acuerda usted? Los de la CENTE, el ACETEG, Sección 22, los Darquetos, Punquetos, el ESME y cuanto grupo vandálico quiera usted imaginar, nadie les podía hacer algo, porque en ese momento, decían, se estaba criminalizando la protesta. En la Ciudad de México las cosas fueron llevadas, o en el Distrito Federal fueron llevadas al extremo, al grado tal de que
no podían, estaban inermes las fuerzas del orden que más bien parecían fuerzas del desorden. Porque estaban aquellas personas, aquellos delincuentes destrozando a la luz de todos, frente a todos, propiedad pública y privada, vandalizando, secuestrando a cientos o a miles de personas en centros comerciales, etc. Y la autoridad o no se presentaba o simplemente dejaba hacer, dejaba pasar. Esto evidentemente tuvo consecuencias. El Distrito Federal se convirtió prácticamente también de manera inadvertida en una ciudad sin ley, en un asentamiento humano donde la ley no se cumplía por razones de tipo político o ideológico, o político e ideológico, las dos cosas, pero la realidad más que esas causas era un problema de cobardía o un problema para quedar bien con clientelas que podrían en un momento descarrilar un proyecto político. El anterior jefe de gobierno, el doctor Mancera, tenía ilusiones juveniles de ser candidato a la presidencia de la República. Sus seguidores, e incluso no pocos personajes de los ambientes mediáticos, le hicieron creer que él era el one and only, el único, e iba a ser candidato e iba a arrollar para la presidencia de la República. Pues no, ni fue candidato, y es más, no tiene ni partido ni tiene fracción parlamentaria en el Senado de la República. Y mediante una interpretación rara, creo que son 3 o 4 los que quedan, pero ahí está. ¿Recuerda usted a las turbas de delincuentes de la CENTE o la CETEC, lo que hacían en la ciudad? ¿Recuerda usted cómo trataban a los granaderos prácticamente queriéndolos asesinar? ¿Lo recuerda usted? Pues, ¿qué decía Mancera, el doctor Mancera, ante esos evidentes actos criminales, violaciones flagrantes a la ley, que ellos no reprimían, no usaban la fuerza pública, porque eran un gobierno fuerte? No es cierto eso. Esa es la salida más cobarde que yo he escuchado. Porque el doctor Mancera, cuando rindió la protesta de ley, él se comprometió a hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. El bien público por excelencia es proveer la seguridad pública, seguridad a los ciudadanos, a la población, en su persona y en su patrimonio. Pero estos gobernantes pusilánimes y cobardes, para no perder la popularidad, se niegan a hacer lo que dijeron que iban a hacer. De tal manera que estamos hoy ante una situación, lo de este viernes fue el extremo, donde la jefa de gobierno, sin tener la menor idea de lo que es la gobernación y su responsabilidad, o si bien entendiéndola se niega por razones políticas a no cumplir con ella, prácticamente es una luz verde donde la impunidad es lo que va a regir en la Ciudad de México. Declaró ella ayer: no vamos a criminalizar la protesta. Nomás que hay un pequeño problema aquí. En tratándose de delitos, es el Poder Judicial la única autoridad que puede determinar si la persona que el Ministerio Público ha puesto a su disposición, con las pruebas que esa autoridad le haya allegado a la autoridad judicial, ella es la única que puede determinar y resolver si esa persona cometió o no un delito. Pero eso de decir, nosotros no vamos a criminalizar la protesta, pregúntele usted a un abogado. Eso es una soberana estupidez jurídicamente hablando. Es una tontería. ¿Por qué razón? Porque el Poder Ejecutivo, sea esto el presidente municipal, un gobernador o el presidente de la República, no tienen facultades para determinar si alguien es inocente o es culpable. No es su función esa.
Su función es hacer que la ley sea respetada por todos, sin distingo alguno. Sin embargo, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado de la científica Sheinbaum es que en la Ciudad de México puede venir cualquier persona al margen de su posición económica, social, educativa y de su sexo, sea hombre o mujer. Puede venir a hacer lo que quiera, destruir propiedad pública y privada y no será, dijo ella, criminalizada. No se van a iniciar carpetas de investigación. Prácticamente se ha convertido con esa declaración la Ciudad de México en un espacio sin ley. Aquí cualquier grupo o cualquier persona podría destruir propiedad pública o privada, aducir una causa justa, entre comillas, y no ser tocado por el brazo de la ley. ¿Por qué? Porque la señora científica Sheinbaum está guiando sus acciones no por la ley, sino por un proyecto político, al igual que López, donde le pide a los que bloquean vías férreas: pórtense bien, hombre, pórtense bien, ya esto no es lo mismo que antes, o abrazos no balazos, o becarios no sicarios y tonterías por el estilo. Así es que usted, agente económico privado, ciudadano o simplemente habitante de esta ciudad, no tiene defensa alguna, al menos hoy por lo que vemos, en la Ciudad de México. ¿Y por qué digo esto? Porque lo ha dicho la misma jefa de gobierno, la científica Sheinbaum. No se criminalizará la protesta. Termino diciéndole a usted y recordándole a ella que no tiene la menor autoridad ella para determinar eso que dice. Esa es función del Poder Judicial. Y su obligación, así protestó cuando rindió la protesta de ley, así se comprometió, a tomar a la persona que está violando la ley, sea daño en propiedad ajena, amenazas, lesiones a la autoridad o resistencia de particulares, agarrarla, allegar las pruebas que tiene de la presunción o de la comisión en flagrancia del delito y entregársela a la autoridad judicial para que ella, la autoridad judicial, sea la que determine si efectivamente esta persona merece ser enjuiciada, puesta bajo prisión preventiva o no, pero no es la autoridad ejecutiva la que tiene esa función. De tal manera, pues, que la científica Sheinbaum desconoce lo más elemental de sus funciones como jefa de gobierno. Y también López, no más que su esfera es en todo el país. Así es que ya lo sabe, cualquier grupo que aduzca una causa social puede delinquir, destruir propiedad pública o privada y no se criminalizará la protesta, es decir, lo podrá hacer en total impunidad. Ya lo sabe, está avisado. Ellos mismos lo han dicho. Muchas gracias y lo espero mañana martes en una mañanera de Ángel Más. Gracias.